Tengan todos muy buenos días, tardes o noches, ya sea cuando estén viendo este video. Este día nos ha tocado a nosotros como grupo impartirles el tema codo y brazo. Y para iniciar yo les explicaré las generalidades. Bien, el brazo es el segundo segmento del miembro superior de los 4 miembros superiores que existen. Este se sitúa en la extremidad superior que se entrelaza entre el brazo y el codo. Los límites que tiene son por arriba una línea que corresponde con el borde inferior del pectoral mayor y del latísimo del dorso. Por abajo una línea que pasa inmediatamente por encima del epicóndilo medial, epitróclea, y del epicóndilo lateral. Bien, el brazo en sí solo consta del hueso húmero, pero como este tiene una posición distal, puede articularse con los del antebrazo, y todo gracias a las articulaciones por separadas, pero que tienen una misma cavidad sinovial, común. Más adelante les explicaré los nombres de estas 3 articulaciones y sus respectivas funciones. Bien, el brazo consta con músculos flexores y extensores ubicados en grupos anteriores y posteriores. En el grupo anterior se encuentran los flexores, los cuales son el bíceps branquial y el coracobraquial. Bien, y en su lado extensor posterior se encuentran los que son el tríceps branquial y el anconio. Bien, ahora les explicaré las partes del hueso del brazo, que respectivamente solo es el húmero. Pero como ya les mencioné, se puede articular con el cúbito y el radio, ya que tienen una misma cavidad sinovial. Bien, aquí como pueden apreciar, no sé, ahí, este es el hueso húmero. Bien, el hueso húmero es el más largo de las extremidades superiores del ser humano. Este forma parte del esqueleto appendicular superior del brazo. Aquí les puse las partes del húmero del lado posterior y anterior, pero solo se les dirá a grosso modo porque a una compañera le toca respectivamente esto y se lo dará más detallado. Bien, aquí podemos observar la cabeza del húmero, el tubérculo menor, el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, la cresta del tubérculo mayor, la tuberosidad deltoidea, la fosa alocránea, el surco intertubercular, el tubérculo mayor, el cuello quirúrgico, la cresta del tubérculo menor, la tuberosidad deltoidea de la parte anterior y así muchos más. Aquí también la cresta supracondilea medial, la cresta supracondilea lateral y así. Bien, como les mencioné, el hueso radio y el cúbito o ulna, así, forman parte de esto. ¿Por qué? Por la cavidad sinovial. Bien, el ulna o cúbito, como ustedes quieran llamarle, es el hueso estabilizador del antebrazo y el que de los 2 huesos es el más largo y medial. Su extremo proximal se articula con el holocráneo y el proceso coronoides. Este está situado del lado opuesto del pulgar. Y el otro que pueden observar aquí, que es más pequeñito, este es el hueso radio. Este es el más corto y lateral de los 2 huesos del antebrazo y está en la misma posición del pulgar, cosa contraria del cúbito. Ahora les explicaré, como ya les había dicho que se les explicaría más adelante, pues aquí está, las articulaciones del codo. Bien, en las articulaciones del codo tenemos la húmero cubital, la húmero radial y la radiocubital. Bien, la húmero radial, que es la que une al húmero con la cabeza. La húmero cubital es la que une al cúbito con el hombro, y la radiocubital, que es la que establece la unión entre el radio y el cúbito. Bien, gracias a esta misma cavidad sinovial que le dan al complejo del codo los diferentes huesos, es que podemos hacer flexión, extensión,
pronación y supinación. Más adelante mi compañera les explicará más detalladamente sobre esto. Y bien, esto ha sido todo por mi participación. Gracias. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que vean este video. Mi nombre es Natalie Estefanía Zavala y me corresponde hablarles sobre el funcionamiento del brazo y el codo. El funcionamiento del codo ayuda a la mano para lograr distintas posiciones. El codo permite realizar una serie de movimientos para extender y flexionar el brazo y permite que el antebrazo haga movimientos. Y el funcionamiento del brazo. Su función consiste en permitir movimiento mediante una serie de concentraciones y relajaciones que se hacen de manera coordinada. Cada brazo tiene una amplia posibilidad de movimiento. Entre los movimientos del brazo y el codo tenemos los movimientos angulares y los movimientos especiales. Entre los movimientos angulares tenemos los movimientos de flexión, los movimientos de extensión, movimientos de hiperextensión, movimientos de aducción y movimientos de aducción. Les explicaré cada uno de ellos. Empezaré con el movimiento de flexión. El movimiento de flexión es gracias a los músculos bíceps-braquial, al músculo braquial anterior y al músculo braquiorradial. Este movimiento aproxima un segmento a otro disminuyendo el ángulo formado por dichos segmentos. Un ejemplo de ello es la aproximación del brazo sobre el brazo por acción del bíceps braquial. Aquí tenemos un ejemplo del movimiento de flexión. Ahora les hablaré sobre el movimiento de extensión. El movimiento de extensión se da gracias a los músculos tríceps braquial. Este movimiento alinea un segmento contra aumentando hasta 180 de ángulo formado por dichos segmentos. Acá les presento un ejemplo también igual del movimiento de extensión. Pasaremos al movimiento de hiperextensión. Este movimiento se da cuando se extiende más allá de los 180 grados, o sea, cuando el brazo se extiende más allá de los 180 grados. El movimiento de abducción. Este movimiento aleja un segmento de la línea media, se desarrolla en torno al eje sagital y se percibe en el plano frontal o coronal. El movimiento de aducción. Este movimiento aproxima un segmento en la línea media, se desarrolla en torno al eje sagital y se percibe en el plano frontal o plano coronal. Ahora, ya viendo estos movimientos, pasaremos a ver los movimientos especiales. Entre los movimientos especiales tenemos los movimientos de supinación y los movimientos de pronación. El movimiento de supinación. Los movimientos que permiten los músculos que permiten este movimiento son los músculos supinador corto y el músculo bíceps braquial. Aquí les muestro el músculo supinador corto, que es este de acá, como se muestra lo que está pintado de rojo, y el músculo bíceps braquial, que es este, igual está pintado de rojo, que permite el movimiento de supinación. Mis compañeros más adelante les hablarán acerca de estos músculos. Yo los hago mención porque para hacernos una idea que nos da el movimiento de supinación. Este movimiento del codo es rotación externa de radio, mediante lo cual desde posición anatómica ubica la palma de la mano hacia adelante, como lo muestra en esta imagen, que el movimiento de supinación ubica la palma de la mano hacia adelante. Ahora les hablaré sobre el movimiento de pronación. Este movimiento es gracias a los músculos pronador redondo y al músculo pronador cuadrado. Igual les mostraré el músculo pronador redondo, que es este de acá, y el músculo pronador cuadrado, que es este de acá. Este movimiento del codo de la rotación interna de radio, este hace la rotación de manera contraria
es mediante el cual desde posición anatómica ubica la palma de la mano hacia atrás. Es lo contrario al movimiento de supinación. Que acá tenemos un ejemplo que la hace la palma de la mano hacia atrás. Ahora les haré un breve resumen sobre los movimientos de flexión. Este movimiento, este músculo se contrae para flexionar el brazo, el músculo bíceps braquial y el músculo tríceps braquial. Este músculo se contrae para extender el brazo. Aquí les tengo igual un ejemplo para que lo veamos más de cerca, que este es el movimiento de flexión y este es el movimiento de extensión del brazo. Bien, con esto concluyo mi participación. Mis compañeros les seguirán exponiendo más sobre el tema. Muchas gracias. Días, tardes o noche. Mi nombre es Catherine Melissa Flores Lazo y continuaré con lo que son los huesos. Antes de hablar sobre los huesos que componen al brazo y codo, necesitamos saber ciertas generalidades de los huesos. Esto ya lo hemos visto cuando comenzó la cátedra de macroanatomía y vamos a repasar un poco sobre sus generalidades para así poder ya centrarlos en lo que son los huesos que componen al brazo y codo. Comenzaremos con su concepto. ¿Qué es el hueso o qué son los huesos? Los huesos son un conjunto de estructuras o también un tejido conjuntivo vivo y calcificado, lo cual forma parte o forma lo que es la mayor parte del esqueleto. Continuamos con sus funciones. Tiene diversas funciones, pero solo quisiera mencionar 4. La primera es la protección. Los huesos protegen lo que son algunos órganos vitales, como lo es el tórax, que protege el corazón y los pulmones. Continuando, el soporte. Los huesos dan soporte a lo que es nuestro cuerpo. También les da forma, ya que sin los huesos fuéramos organismos amorfos. Continuando está lo que es la hematopoiesis. Cuando mencionamos la hematopoiesis se nos viene enseguida lo que es la médula ósea. La hematopoiesis surge dentro de la médula ósea, pero ¿qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es la reserva de células productoras de sangre y es necesario saber esta función en cuáles huesos o en qué huesos sucede. Sucede en los huesos largos. También la hematopoiesis produce lo que son hematíes, leucocitos, megacariocitos. Los megacariocitos son aquellos que nos brindan lo que son las plaquetas. Luego de mencionar ciertas generalidades, ahora recalcar algunas cosas, como existen 2 tipos de hueso. Está el hueso compacto y el hueso esponjoso. El compacto es la parte densa y externa del hueso. El compacto rodea al esponjoso y el esponjoso es donde están las cavidades para albergar lo que es la médula ósea. Cuando mencionamos que la función de hematopoiesis surge en los huesos largos, entonces significa que existen diferentes tipos y formas de huesos. Sí. Existen los largos, los cortos, los planos, los irregulares, los sesamoideos. Luego de mencionar todas las generalidades, ahora nos centraremos en lo que es el tema brazo y codo. Los huesos que componen el brazo y codo son 3. Y daré los puntos importantes de esos 3 huesos. El húmero, si bien sabemos, es el hueso del brazo. Se encuentra acá. El hueso cúbito es el más grueso a nivel del codo y que está del lado opuesto del pulgar. El cúbito. Y el radio es aquel que es más delgado y que está del mismo lado del pulgar. Ya después de dar los 3 puntos importantes sobre esos 3 huesos, nos vamos a meter ya en sí lo que son las estructuras o partes que están en lo que son los huesos. Comenzaremos con el hueso húmero. El hueso húmero está compuesto por un cuerpo y 2 epífisis. Colocaré como ejemplo mi brazo.
el cual pondré la palma de mi mano viendo hacia el frente y miraremos de esta manera lo que es la vista anterior de lo que es el húmero, y dice que está compuesta por un cuerpo y dos epífisis. El cuerpo sería aquí y las epífisis serían acá. Acá está el ejemplo del hueso, donde volvemos a mencionar las epífisis y la diáfisis. Está lo que es la epífisis proximal o extremidad superior y la epífisis distal o extremidad inferior. Y la diáfisis, la también conocida como cuerpo. Ahora mencionaremos algunas partes de lo que son la epífisis distal. En la epífisis distal está compuesto por una cabeza, dos cuellos, dos eminencias y otras estructuras. La cabeza humeral, esta es la que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Luego sigue lo que es el cuello anatómico, que es que el cuello anatómico es estrechamente rugoso y que sostiene a lo que es la cabeza. En no son muy frecuentes las fracturas, pero sin embargo no significa que no hayan. Sí existen fracturas en esa parte, pero solo en algunos adultos. Y luego continúa lo que es el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es la unión, es lo que une lo que es la extremidad superior con el resto del cuerpo. En el cuello quirúrgico sí son muy frecuentes las fracturas. Luego hablamos de dos eminencias, que estas se encuentran por fuera de la parte de la mitad superior del cuello, las cuales dos eminencias son el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Aquí se encuentra el tubérculo mayor y el tubérculo menor. El tubérculo mayor, también conocido como tronquiter, ese es el que explica el contorno redondo o redondeado de lo que es el hombro. Este se encuentra aquí. Luego aquí se encuentra lo que es el tubérculo menor, o también conocido como troquín, que es fácilmente palpable ante un sujeto vivo. Entre el tronquiter y el troquín se encuentra lo que es la corredera bicipital, o también llamada como surco intervertebral, que eso se encuentra, acá está el tubérculo menor, aquí el tubérculo mayor, y por aquí se encuentra lo que es la corredera. La corredera bicipital es ahí donde se alberga la porción del tendón de la cabeza larga del bíceps. Y a los extremos de la corredera bicipital se encuentran los que son los labios, los posteriores y los anteriores, que son los labios, el posterior y el anterior. El posterior se desciende del troquín, que es el tubérculo menor, y el anterior desciende de lo que es el tronquinter, que es el tubérculo mayor. Continuando con lo que es la epífisis distal, la epífisis proximal, continúa lo que es el cuerpo o la diáfisis. Recalcar algo, que las fracturas en la porción media del húmero son también un poco frecuentes, que es en la diáfisis o el cuerpo. Ahora, en la epífisis distal podemos ver de este lado que se encuentra lo que es el surco medial, surco, supercondilio medial. Luego están los dos epicóndilos laterales, el lateral y el medial, y que estos también son fácilmente palpables. Luego se encuentra lo que es el cóndilo, que también conocido como capítulo, de este lado, y la tróclea. La tróclea tiene un dato interesante o importante, que es que la tróclea solo se encuentra en el único hueso del brazo, o sea, en el húmero. Y que la tróclea más adelante se va enlazando con lo que es el cúbito. Ahora, continuando con el cúbito, quise recalcar 4 estructuras con diferentes colores, pero también vamos aquí a mencionar lo que es la apófisis coronoide, que es esta puntita. Vale. El cúbito es el lado medial del antebrazo. Como lo mencionamos,
el cúbito, también conocido como ulna, este se encuentra del lado opuesto del pulgar. Comenzaremos con lo que es el olecranon. El cúbito es identificable por esta parte en forma de gancho que la distingue de otros huesos, el cual es el olecranon, que también el olecranon es la parte saliente del codo y también puede palparse fácilmente. Luego sigue lo que es el proceso coronoides. El proceso coronoide se encuentra aquí amarillo, que este proceso coronoide es también parecido al pico de cuervo. Continuando sigue lo que es la costadura troclear, que esta es la color azul, que esta tiene la forma de media luna. Y como lo dije, se viene relacionando porque esta se articula con lo que es la troclea. Por eso, escotadura troclear. Y continuando está lo que es la escotadura radial, que es esta de color rojo, que la escotadura radial es poco profunda y lisa y que esta se va a articular se va a articular con lo que es la cabeza del radio. Continuando con lo que es el radio, ya dijimos que el radio está del lado del pulgar y este hueso es el más externo del antebrazo. Es también conocido como rayo de luz en latín. Se me olvidó recatar algo. La ulna en latín significa codo, o cúbito o ulna significa codo en latín. Continuando con lo del radio, podemos ver su cabeza, su cuello, la tuberosidad radial, desde aquí, y el resto del cuerpo. La cabeza, que está de color amarillo, la cabeza del radio, esta es la superficie redonda pero plana, aquí la podemos ver. Esta la podemos comparar con lo que es el húmero. Esta, su cabeza redonda. El cuello es la unión a la cabeza. Luego se encuentra lo que es la tuberosidad radial, que esta es una área elevada y que esta sirve como lugar de inserción para el músculo bíceps braquial. Luego está el resto del cuerpo, que continuará con la exposición mi compañera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Karen Azucena Hernández Gómez. Yo les voy a hablar acerca de las articulaciones del codo. La articulación del codo presenta una estructura compleja que se forma por tres articulaciones separadas que comparten una misma cavidad sinovial común. Estas tres articulaciones son la articulación entre la escotadura troclear del cúbito y la troclear del húmero. Esta articulación es de tipo troclear o gíngulo, donde se efectúan los movimientos de flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo a modo de una bisagra. La articulación entre la cabeza del radio y la cabeza del cóndilo del húmero, esta articulación es de tipo esfenoidea, que permite los movimientos de flexión y extensión, así como los movimientos de pronosupinación. Y la tercera es la articulación entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. Esta articulación es de tipo trocoide, que permite los movimientos de pronosupinación del antebrazo. Las superficies articulares de los huesos están cubiertas de cartílago hialino, que como sabemos el cartílago hialino es el que más está en el cuerpo. La membrana sinovial se origina en los bordes del cartílago articular
y este a su vez recubre la fosa radial, coronoidea, entre otras. La membrana sinovial está separada de la membrana fibrosa de la cápsula articular por unas almohadillas de grasa en las regiones suprayacentes a las fosas coronoidea, olecraniana y radial. Estas almohadillas se acomodan a la apófisis de los huesos correspondientes entre los movimientos de flexión y extensión del codo. La membrana fibrosa de la cápsula articular envuelve la membrana sinovial y a su vez rodea la articulación y se inserta en el epicóndilo medial y en los bordes de las fosas antes mencionadas. La membrana fibrosa de la cápsula articular se ve engrosada más que todo en zona media y lateral para formar los ligamentos colaterales. Continuando con la exposición, a mí me corresponde hablarles conforme a los ligamentos que conforman la articulación del codo, sin antes mencionar algunas generalidades. En histología nos dice que los ligamentos se encuentran formados por células fibroblásticas, células hipoblásticas, células osteoclastos, osteoblastos, macrófagos y restos de células epiteliales. Y la funcionalidad que tienen los ligamentos es proporcionar resistencia. En este caso voy a hablarles de los ligamentos que componen la articulación del codo. Estos ligamentos son ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento colateral radial, ligamento colateral cubital. Además se encuentra el ligamento anular y el ligamento cuadrado. Este ligamento anterior, la literatura nos dice que este se va a extender desde la fosa coronoidea, se extiende por medio de fascículos, luego estos fascículos se extienden desde la apófisis coronoidea y de la cara anterior del ligamento anular extendiéndose en fascículos, un fascículo medial y un fascículo lateral. Estos fascículos se van a insertar conforme su nombre lo dicen. Por ejemplo, tenemos el fascículo medial. Este se inserta en el borde medial, en el borde del epicóndilo medial. Igual el fascículo lateral se extiende en el borde del epicóndilo lateral. Ahora el ligamento colateral radial. Este es un ligamento que está formado por fibras y se extiende de una forma radiada. Este ligamento se divide en tres porciones, en tres fascículos o en tres fibras, como quieran llamarlo. En este caso voy a llamarlo por fascículo. Tenemos el fascículo anterior, medial y posterior. El fascículo anterior se extiende desde la porción inferior del epicóndilo lateral, insertándose por delante de la escotadura radial del cúbito. Ahora el fascículo medial. Este se extiende desde el borde inferior del epicóndilo lateral, insertándose en la cara en la porción posterior de la escotadura radial. Ahora el fascículo posterior. Este fascículo posterior se extiende desde la porción posterior inferior del epicóndilo lateral, insertándose en el borde lateral del olecranon del cúbito. Ahora el ligamento colateral cubital. Este ligamento, igual que el anterior, se divide en tres porciones. Como les dije, lo llamaré por fascículos. Tenemos un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. El fascículo anterior se extiende desde el borde inferior, desde la porción anteroinferior del medial, del epicóndilo medial, insertándose en la apófisis coracoide del cúbito. Tenemos el fascículo medial. El fascículo medial se extiende desde el borde inferior del epicóndilo medial e insertándose en la porción medial de la apófisis coronoide. Perdón, de la apófisis coronoide. Sí, coronoide. Tenemos ahora la porción posterior. Este fascículo se le conoce también como
ligamento de Bardinger. Este se extiende desde la porción postero inferior del epicóndilo medial, insertándose en el borde medial del olecranon del cúbito. Este ligamento se encuentra reforzado por un fascículo o una porción que es aparte del ligamento colateral cubital. Este ligamento se extiende de una forma arqueada y se le conoce como ligamento de Cooper. Este ligamento de Cooper le da o le proporciona a esta articulación resistencia. Acá tenemos una cuerda. Esta cuerda se le conoce como cuerda o línea oblicua. Se le conoce como cuerda de Weinfeld. Esta cuerda tiene una función muy importante y es que mantiene unido las dos piezas óseas, que es el hueso radial y el hueso cubital respectivamente. Ahora voy a hablarles del ligamento posterior. De este no tengo un dibujo para representárselos, pero sí conozco la información. Y este ligamento, la literatura nos dice que este ligamento proporciona resistencia a lo que es la articulación del codo desde una porción posterior. Este ligamento se extiende en fascículos transversales que se le conoce como fibras húmero-humerales por arriba del olecranon. Luego también se extiende conforme a fascículos mediales y fascículos laterales, y estos vienen y se insertan en los bordes laterales del olecranon respectivamente. Esta fibra se le conoce como fibras húmero-olecranianas, insertándose respectivamente en lo que es el olecranon del cúbito. Ahora voy a hablarles con respecto al ligamento anular y el ligamento cuadrado. Primero, el ligamento anular. El ligamento anular nos dice que es una banda fibrosa que se extiende en toda la cabeza del radio. Esta banda se extiende desde una porción posterior, desde la fosa sigmoidea menor del cúbito, insertándose en una cara anterior en la misma cavidad sigmoidea menor del cúbito. Este ligamento cumple una función muy importante y es mantener la cabeza del radio dentro de la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Ahora, el ligamento cuadrado. Este ligamento cuadrado nos dice también que es una banda fibrosa que se extiende desde el borde inferior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito y de la parte interna de la cabeza del radio. Este ligamento cumple dos funciones muy importantes. Entre ellas es mantener o contribuir a mantener la cabeza del radio dentro de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, igual que el ligamento anular. Pero también cumple otra función que es muy importante, que es que controla lo que es los movimientos pronosupinación del antebrazo. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen está proyectado para poder tomar desde una vista más adecuada el ligamento cuadrado. El antebrazo está realizando un movimiento pronosupinador para que este ligamento cuadrado pudiera observarse, y es así como este ligamento controla estos tipos de movimientos. Ahora, para que tengan una mejor visualización de los dos ligamentos, acá se tiene una mejor visualización del ligamento anular, y es así de una forma circular que cubre toda la cabeza del radio, manteniendo esta cabeza del radio dentro de la cavidad sigmoidea del cúbito. Ahora el ligamento cuadrado, que se extiende del borde inferior de la fosa sigmoidea del cúbito, y es así como este contribuye a mantener la cabeza del radio dentro de esa misma cavidad. Y es así como estos ligamentos antes mencionados conforman lo que es los ligamentos de la articulación del codo. Mencionarles nuevamente que los ligamentos proporcionan resistencia y rigidez a lo que es la articulación del codo respectivamente, como se les ha mencionado. Y de una forma concluida,
Los ligamentos son muy importantes. En este caso, los ligamentos de la articulación del codo están formando una cápsula articular, evitando la luxación del codo, o como se dice en un lenguaje coloquial, evitando el zafarse un hueso, como se conoce comúnmente, pero ya en una manera con un léxico más dentro de la medicina, la luxación es, eh, es lo que evitan estos ligamentos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo como integrante del grupo número 2, Gisela Georgina Luna, me corresponde seguir con el tema, lo cuales son los músculos del brazo y el codo. El brazo tiene 3 músculos principales, los cuales son flexores, y estos son el músculo bisebraquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Y uno de ellos es el extensor, lo cual es el músculo tríceps braquial. Antes de pasar a explicarle lo demás que sigue a continuación, quiero darle a conocer 2 términos muy importantes. El origen e inserción. El origen es la inserción fija y la inserción es la inserción móvil. El origen, como su mismo significado lo dice, inserción fija, es decir, que es la parte del músculo que no se mueve, es la parte del músculo que no se contrae y esta va a ser la base del músculo. La inserción, que es una inserción móvil, es la parte del músculo que se mueve, es la parte del músculo que se contrae y es la parte del músculo que va a tener movimiento. Entonces, por eso es el origen e inserción fija y la inserción móvil. Ahora vamos con los compartimientos del brazo. El brazo tiene 2 compartimientos, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. En el compartimiento anterior encontramos a los músculos flexores, lo cual es esta parte de aquí. Aquí vamos a encontrar los músculos flexores en el compartimiento anterior. En el compartimiento posterior encontramos a los músculos extensores, los cuales esta parte de aquí. Ambos compartimientos van a estar compartidos por un tabique intermuscular medial, que va a ser la parte de aquí, y un tabique intermuscular lateral, que es la parte de aquí. Entonces, en el compartimiento anterior encontramos a los músculos bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Estos músculos, los 2 primeros, que es el músculo bíceps braquial y el braquial o braquial anterior, son los 2 que intervienen en la flexión del codo. Todos los músculos que pertenecen al compartimiento anterior van a estar inervados por el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo es un nervio que emerge del plexo braquial, de ahí va a emerger. Y a la vez van a estar irrigados por la arteria braquial o también llamada humeral. Entonces, en el compartimiento anterior también lo vamos a compartir en 2 planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial encontramos a lo que es al músculo bíceps braquial, porque este lo vamos a poder ver a simple vista. Y en el plano más profundo encontramos al músculo coracobraquial y también al músculo braquial o también llamado braquial anterior. Bueno, en el plano superficial, como les decía, vamos a encontrar al músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial, como su nombre lo dice, bíceps, 2 cabezas, y braquial porque se encuentra en el brazo. Entonces, como tiene sus 2 cabezas, tiene su cabeza corta y su cabeza larga. Su cabeza corta la vamos a encontrar más medialmente, lo cual es esta de aquí. La encontramos más medialmente, que es esta de aquí, esta. Y el origen de esta va a ser en la apófisis coracoide de la escápula, que va a ser esta partecita de aquí. Entonces es esta cabeza corta. La cabeza larga la vamos a encontrar más lateralmente, que es esta parte de aquí. El origen de esta es en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Ahí es el origen. Entonces, ambas cabezas, estas 2, se unen para ir a insertarse en la tuberosidad del radio. Ahí se van a insertar ambas cabezas. Entonces, la inserción del músculo bíceps braquial es en la tuberosidad del radio. Ahí va a ser. Entonces, también podemos observar las 2 cabezas aquí, que son esta y que aquí hicimos un corte, pero aquí está su inserción. Entonces, esa va a ser
la inserción del músculo bíceps braquial. La función que ejerce el músculo bíceps braquial es de flexionar el antebrazo. Eso es lo que hace, es la función que ejerce. Cuando el codo se encuentra flexionado, también ejerce la acción de supinador del antebrazo. La inervación de este músculo va a estar dada por el nervio músculo cutáneo C5 y C6. Y como ya lo dije, su inserción va a ser en la tuberosidad del radio. Ahora vamos con el músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial es un músculo alargado. Este músculo coracobraquial lo vamos a encontrar, su origen va a ser en la apófisis, o también llamado proceso coracoides de la escápula, como con la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Ahí va a ser la inserción, el origen del músculo coracobraquial. Ahí va a ser su origen. Entonces, va a ser este músculo que vamos a encontrar aquí, abajo de la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Ese va a ser el origen del músculo coracobraquial. Y lo podemos ver aquí, su origen, que es aquí. Entonces, ese va a ser el origen. Y la inserción del músculo coracobraquial es en el tercio medio del borde interno del húmero. Es esta partecita que se ve en azul aquí, esa va a ser su inserción. Ahora, ¿qué sucede cuando el músculo coracobraquial se contrae? Cuando el músculo coracobraquial se contrae, lo que sucede es, no va a mover su apófisis coracoides, no, porque ese es su origen. Entonces, lo que hace es hacer la función de llevar el brazo hacia adelante, llevar el brazo hacia adelante. Entonces, a esa función nosotros le llamamos flexión del brazo. Pero nos preguntaríamos que por qué el músculo coracobraquial hace esta función y por qué no la hace el músculo bíceps braquial también, si es un músculo que también es parte del brazo. Bueno, lo que sucede es de que la función de los músculos va a depender en dónde el músculo se inserte. Entonces, como el músculo bíceps braquial, este músculo se está insertando en la tuberosidad del radio, que es el músculo bíceps braquial, sabemos que la tuberosidad del radio, el radio es un hueso del antebrazo. Entonces, por eso él ejerce la función de flexionar el antebrazo, porque se está insertando en un hueso del antebrazo. En cambio, el músculo coracobraquial, este músculo está haciendo la función de flexionar el brazo. ¿Por qué? Porque él se está insertando en el tercio medio del borde interno del húmero. Por eso él ejerce la función del brazo. Entonces, eso es de acorde con los músculos. Entonces, como lo vuelvo a repetir, la función del músculo va a depender en donde el músculo se inserte. De ahí va a depender su función. Además, el músculo coracobraquial es un músculo muy característico. ¿Por qué lo digo que es muy característico? Porque este músculo, cuando pasa por la axila, que va a ser la parte de aquí, cuando pasa él por aquí, va a ser inervado y perforado por el mismo nervio, lo cual es el nervio músculo cutáneo. Por eso es un músculo muy característico. Entonces, eso que le estoy diciendo que va a ser perforado e inervado por el mismo nervio, lo vamos a poder ver aquí. Entonces, por eso es de que es un músculo muy característico. La función que ejerce este músculo, como lo decía, va a ser la flexión del brazo. Esa es la función que va a ejercer. Y la inervación por el nervio músculo cutáneo. Y no solo va a flexionar el brazo, sino que también va a ser la aducción del brazo. Porque, como lo digo, él se está insertando en el húmero. Y el húmero es un hueso del brazo. Ahora vamos con el músculo braquial o también llamado braquial anterior. El músculo braquial o también llamado braquial anterior, este músculo, su origen va a ser en la mitad distal de la cara anterior del hueso húmero. Ahí va a ser el origen de este músculo braquial o también llamado braquial anterior, lo cual es esta parte de aquí. Esta va a ser su origen aquí del músculo braquial. La inserción del músculo braquial o también llamado braquial interior va a ser en el tubérculo
en la tuberosidad del cúbito, que va a ser aquí. Este va a ser su inserción. ¿Qué función ejerce este músculo braquial? Va a ser flexionar también el antebrazo. Esa va a ser la función que va a ejercer el músculo braquial. Va a estar inervado también por el nervio músculo cutáneo. Por el mismo nervio va a estar inervado. Entonces, también el músculo braquial también mantiene lo que es la posición de flexión o también función de flexión. Entonces, eso va a ser con los músculos que pertenecen al compartimiento anterior del brazo. Entonces, decíamos que encontrábamos al músculo bíceps braquial, su cabeza corta, su cabeza larga, y también al músculo coracobraquial, que va a ser esta parte de aquí. Aquí se va a ver. ¿Por qué no se mira bien este músculo? ¿Por qué? Porque tanto el músculo coracobraquial como el músculo braquial los vamos a encontrar debajo del músculo bíceps braquial. Por eso los dividí. Se dividen en un plano superficial y en un plano profundo. Y aquí está el músculo braquial, o también llamado braquial anterior. Entonces, todos estos músculos que pertenecen al compartimento anterior van a estar inervados por el nervio musculocutáneo, por ese nervio. Ahora vamos con el compartimento posterior. En el compartimento posterior solo vamos a encontrar un músculo, solo un músculo vamos a encontrar ahí. Como les decía, el músculo tríceps braquial es el único que vamos a encontrar en el compartimento posterior del brazo. Como su nombre lo dice, tríceps, porque tiene 3 cabezas, y braquial porque está en el brazo. Entonces va a tener su cabeza larga, su cabeza medial y su cabeza lateral. La cabeza larga, su origen es en el tubérculo infraclenoideo de la escápula, que es esta parte de aquí. Esta es la cabeza larga del músculo tríceps braquial. La cabeza medial, el origen de esta cabeza es en la parte superior de la diáfisis del húmero. Ahí va a ser el origen de la cabeza medial del músculo tríceps braquial, que va a ser esta partecita que vamos a ver aquí. Esta es la cabeza medial. Y su cabeza lateral, la vamos a encontrar, el origen va a ser en la rugosidad lineal, que va a estar superior al nervio radial. Entonces ahí va a ser, ¿qué va a ser esta parte de aquí? Esta va a ser su parte lateral, aquí. Entonces esas son las 3 cabezas del músculo tríceps braquial, y también las podemos observar en esta parte de aquí. Su cabeza larga, su cabeza lateral y también su cabeza medial, que la cabeza medial también la vamos a poner en el plano más profundo, porque va a estar debajo de ambas cabezas, de la cabeza larga y de la cabeza lateral. Entonces, la cabeza larga con la cabeza lateral la vamos a encontrar más en el plano más superficial. Entonces, el músculo tríceps braquial, este músculo ejerce la función de extender el antebrazo. Eso va a ser la función. Entonces, él va a ser el principal extensor del antebrazo. La inervación del músculo tríceps braquial va a estar dada por los ramos del nervio radial, que va a ser C6, C7 y C8. Entonces, al final, ambas cabezas, que son la cabeza larga, cabeza medial y cabeza lateral, ambas se van a ir a insertar en el olecranon del cúbito. Entonces, esa va a ser la inserción de las 3 cabezas, o mejor dicho, del músculo tríceps braquial. Ahora seguimos con el músculo anconio. El músculo anconio lo encontramos posterolateral al codo. Ahí lo vamos a encontrar este músculo. Es este músculo que vamos a ver aquí. Este músculo que vemos aquí. Este músculo es un músculo pequeño, es un músculo triangular, y la función que él ejerce es de ayudar al músculo tríceps braquial a extender el antebrazo. Entonces, esa va a ser la función que ejerce el músculo anconio. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero. Ahí va a ser su origen, que es esta parte de aquí.
Ese es el origen del músculo anconio y su inserción, que es en la parte inferior del olecrano, que va a ser esta parte de aquí. Ahí va a ser su inserción del músculo anconio, que es un músculo pequeño y triangular. Lo encontramos posterolateral al codo. Entonces, estos son los músculos del brazo y el codo. Y con esto finalizo la exposición de los músculos, y también seguirán mis compañeros explicando más sobre el tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, doctor. Continuaré con la exposición en lo que es la inervación del brazo y del codo. Inervación del brazo y el codo. La inervación del brazo está encargada en su compartimiento anterior por el nervio musculocutáneo, en su compartimiento posterior por lo que es el nervio radial. El codo está inervado por 4 nervios, los cuales son el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital o ulnar y lo que es el nervio radial. Empezando por lo que es el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo es una rama del fascículo lateral del plexo braquial. Este nervio entra en el brazo perforando lo que es el músculo coracobraquial. Desciende diagonal en un sentido entre los músculos bíceps braquial y braquial. En el brazo emite lo que son ramos motores para los músculos, después sale de lo que es de la superficie lateral a lo que es al tendón del bíceps braquial. En el codo perfora lo que es la fascia profunda y luego se continúa como nervio cutáneo lateral del antebrazo. El nervio musculocutáneo está encargado de la inervación motora de los músculos del compartimiento anterior del brazo y de lo que es de la inervación sensitiva de la superficie lateral, lo que es en la piel del antebrazo. El nervio mediano. El nervio mediano es una rama de los fascículos lateral y medial del plexo braquial. Este nervio abandona la axila y llega al brazo por el borde inferior del músculo redondo mayor, desciende en la cara medial del brazo y en el compartimiento anterior está relacionado con la arteria braquial. En su región proximal, el nervio está inmediatamente lateral a la arteria braquial. En la región más distal cruza y se sitúa medial a la arteria braquial, y ya en el codo se dispone anterior a lo que es a la articulación del codo. El nervio ulnar. El nervio ulnar es la rama del fascículo medial del plexo braquial. Este nervio entra en el brazo acompañado de lo que es del nervio mediano y de la arteria axilar. En su zona proximal se sitúa medial a la arteria axilar. En la zona media del brazo perfora lo que es el tabique intermuscular medial y alcanza lo que es el compartimiento posterior del brazo, terminando con lo que es los nervios, el nervio radial. El nervio radial es una rama del fascículo posterior del plexo braquial. Este nervio entra al brazo por el borde inferior del músculo redondo mayor. Cuando llega al brazo se sitúa posterior a la arteria braquial. En la zona medial del brazo entra en lo que es en el compartimiento posterior del brazo, atravesando lo que es el intervalo triangular, acompañado por la arteria braquial profunda. Se dirige de la zona medial a la lateral, siguiendo lo que es el surco del nervio radial que está en el hueso húmero. En la cara lateral del brazo atraviesa lo que es el tabique intermuscular lateral para llegar al compartimiento anterior, donde se dispone entre los músculos braquial y braquiorradial. En el brazo, el nervio radial tiene ramos musculares y los ramos cutáneos. Entre los ramos musculares son los que dan para inervar lo que es al músculo tríceps braquial. Los ramos cutáneos del nervio radial él los origina en el compartimiento posterior del brazo, los cuales son el nervio cutáneo lateral del brazo
y el nervio cutáneo posterior del antebrazo. Ambos nervios perforan lo que es el músculo tríceps braquial y la fascia subyacente para situarse en el plano subcutáneo. Ahora les explicaré lo que es la fosa cubital. La fosa cubital es una zona en B que se encuentra anterior al codo. Está limitada lateralmente por el músculo braquiorradial, medialmente por lo que es el músculo pronador redondo. Su límite superior o su base es una línea imaginaria que cruza entre los epicóndilos del húmero. Su piso está formado lo que es lateralmente por el músculo supinador, medialmente por el músculo braquial o braquial anterior. Su techo está formado por lo que es fascia y piel reforzada por aponeurosis bicipital. Su contenido de lateral a medial es el tendón de inserción de lo que es el bíceps braquial, la arteria humeral, el nervio mediano y muy profundamente lo que es el nervio radial. Seguirá mi compañera con la exposición. Tengan un cordial saludo, doctor Machado, compañeros y compañeras. Mi nombre es Joana Marilu Flores Hernández y me corresponde explicarles sobre la irrigación del brazo y del codo. La principal fuente de irrigación del brazo es dada por la arteria braquial, que es esta que pueden observar. Esta arteria también es conocida como arteria humeral y se encuentra en el compartimiento anterior del brazo. La arteria braquial se puede identificar por ser una arteria gruesa y una de las más extensas del cuerpo. También se destaca porque mediante su recorrido aparecen numerosas ramas que tienen la función de irrigar los músculos tales como el braquial anterior, el coracobraquial, el bíceps braquial y el tríceps braquial. Estos músculos pertenecen al compartimiento anterior y posterior del brazo. Hablemos de su recorrido. La arteria braquial nace en el borde inferior del músculo pectoral mayor. Se desplaza hacia la parte medial del codo, donde se divide en sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. En la parte proximal, ella se encuentra en la cara medial, como pueden observar. En la zona distal del brazo, se desplaza en sentido lateral para tomar una posición de camino y pasar en medio del epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Esta arteria cruza la articulación del codo, inmediatamente se sitúa distal al tendón del bíceps braquial. En ciertos casos, la arteria braquial hace una variación que en la mitad del brazo tira una división alta y aparece una arteria braquial superficial, pero eso no se da en la mayoría de casos. Hablemos de las relaciones. Las relaciones de la arteria braquial las hace dentro de un conducto braquial, donde va acompañado de las venas humerales, la basílica, los nervios mediano, radial y cubital. Lateralmente está limitado por el borde medial del músculo coracobraquial y el bíceps braquial. Medialmente por la fascia braquial, estamos hablando acá. Y posterior está delimitado por la cabeza media del músculo tríceps braquial y el tabique intermuscular medial. ¿Por qué es importante mencionarles este conducto braquial? Porque en la relación que tiene tanto como en las venas y los nervios, también existe en su limitación medial, porque podemos palpar el pulso de la arteria braquial que nos ayuda a tomar la presión arterial. Hablemos de sus ramas. La arteria braquial, durante su recorrido, aparecen numerosas ramas,
tanto como ramas colaterales musculares, que son las que irrigan los músculos, y la arteria nutricia del húmero. Su primera rama es la arteria braquial profunda. Es esta que pueden observar aquí. Esta nace casi en el origen de la arteria braquial. Se desplaza hacia atrás en compañía del nervio radial para cruzar la hendidura tricipital, donde también irriga el músculo tríceps braquial. Esta arteria o rama finaliza con la división de la arteria colateral radial y la arteria colateral media, que es esta que pueden observar aquí, la 2, esa es la arteria colateral radial y la arteria colateral media. Esas arterias son importantes porque forman parte de la anastomosis del codo. Luego está la arteria nutricia del húmero, que es esta, la número 4. La arteria nutricia del húmero se introduce por el agujero nutricional en compañía del nervio diafisiario. Todos sabemos que dentro de los huesos, las arterias, venas y nervios se distribuyen por el sistema de canalículos óseos que pertenecen al sistema de Harris. Luego está la arteria colateral ulnar superior, que esta nace distal a la arteria braquial profunda y forma parte de la anastomosis del codo también, y la arteria colateral ulnar inferior, que nace en la fosa del codo. Esta, por el epicóndilo medial, hace su división en 2 ramas, la anterior y la posterior, y esos también forman parte de la anastomosis del codo. Los datos importantes que no tienen que olvidar es que la arteria braquial es la continuación de la arteria axilar, que lanza sus 2 ramas terminales, la cual es la radial y la cubital. También de los músculos que ella irriga, tanto como el coraco braquial, el bíceps braquial, el braquial anterior y el tríceps braquial. Y también es importante porque por medio del pulso braquial podemos tomar la presión arterial. Ahora les voy a explicar el círculo arterial del codo, que es este que pueden observar acá. El círculo arterial del codo es una red de arterias complejas que se forman a la altura de la fosa cubital, alrededor de la articulación del codo. Este círculo se forma de las arterias del brazo y el antebrazo. Al nivel del codo se encuentra el círculo periepicondilio medial, que adelante del epicóndilo medial se une la arteria colateral cubital inferior, rama de la arteria braquial, con la rama anterior de la arteria recurrente cubital, rama de la arteria cubital. Por detrás del epicóndilo medial, quiere decir en una vista posterior, porque esta es una vista anterior, se une la arteria colateral cubital superior con la rama posterior de la arteria recurrente cubital. Esta es rama de la arteria cubital. El círculo periepicondilio lateral se une con la anastomosis anterior, la arteria colateral radial con la arteria recurrente radial. La arteria radial es rama de la arteria braquial profunda y la arteria recurrente radial es de la arteria radial. Por detrás del epicóndilo lateral se une la arteria colateral media, rama de la arteria braquial,
con la arteria interósea recurrente, rama de la arteria interósea común de la arteria cubital. Este círculo arterial es muy importante porque las ramas se encargan de irrigar los músculos del antebrazo. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gemma Marina Guzmán Santos y continuando con la explicación de nuestro tema, yo les hablaré un poco sobre lo que es el drenaje venoso del brazo y codo. He de aclarar que para la explicación y comprensión de formación y recorrido de las venas cefálica y basílica, las cuales son las más importantes en el drenaje venoso, comenzaré a explicarlo desde lo que es la mano, el antebrazo, codo y luego el brazo. Para el estudio de las venas del miembro superior se deben considerar dos grupos. Un grupo de venas conocidas como las venas profundas, que son subfaciales, es decir, que se encuentran por debajo de la fascia antebraquial y fascia braquial. Y luego están las venas superficiales, las cuales son suprafaciales. Estas viajan en el espesor del tejido celular subcutáneo y son las que por lo general, dependiendo del porcentaje de grasa del individuo, son visibles a través de la piel. Sabiendo esto, continuaré con la explicación de lo que son las venas profundas. Y lo importante de mencionar es que estas imprimen de manera muy fiel el trayecto de las arterias, de tal modo que tienen los mismos límites, las mismas relaciones e incluso los mismos nombres. Pero la diferencia es de que por cada arteria principal van a existir lo que son dos venas conocidas como venas satélites, venas concomitantes o acompañantes, que a lo largo de su trayecto presentan múltiples comunicaciones o maldichas anastomosis. ¿A qué me refiero con maldichas anastomosis? Y es que la anastomosis es una conexión entre dos estructuras creada de manera quirúrgica. Generalmente quiere decir una conexión creada entre estructuras tubulares, y lo que son estas venas profundas no son de forma quirúrgica, es forma natural. Es de ahí de que se diga que está mal dicho que la palabra anastomosis. Dicho lo anterior, ahora vamos a aclarar que nosotros lo que vamos a tener son dos arcos palmares profundos, dos venas radiales, dos venas cubitales, y ya en el codo tenemos dos venas recurrentes radiales anteriores y dos venas recurrentes radiales posteriores. Ya llegando a lo que es el brazo, tenemos lo que son dos venas braquiales o dos venas humerales, la cual finalmente se llega a unir a la altura de la vena axilar. En este punto de la vena axilar simplemente hay una vena axilar, y mucho ojo con este pequeño detalle. También vamos a ver que este punto de desembocadura de la vena axilar es un punto importante porque a este nivel se van a estar uniendo los dos sistemas venosos, es decir, el sistema superficial y el sistema profundo. Ahora pasaré a lo que es la explicación de las venas superficiales, las cuales son de gran importancia debido a su uso clínico quirúrgico, ya que las podemos utilizar para tomar muestras, para administrar fármacos, fluidos por vía intravenosa, inclusive para introducir catéteres cardíacos, aunque en esto último la vía principal es la vena femoral. Luego, la diferencia que hay de las venas profundas es que las venas superficiales no siguen el trayecto de las arterias. La disposición de las venas superficiales es hasta cierto punto aleatoria, pero existe un esquema clásico que lo voy a explicar más adelante. Otro dato importante es que estas venas van a estar en íntima relación con los nervios cutáneos del miembro superior. Entonces, habiendo explicado lo anterior, ahora comenzaré con la explicación directa de lo que es la formación y recorrido del drenaje venoso del miembro superior. Y podemos decir que este comienza distalmente en lo que es la mano de la siguiente manera.
En la mano, el drenaje venoso inicia distalmente a partir de la red venosa subunguial, es decir, debajo de la uña. A partir de aquí, pues, estas venas siguen de forma paralela los bordes laterales de los dedos bajo los nombres de venas digitales dorsales, las cuales a la altura de la base de los dedos, esto de acá, la base de los dedos, se comunican entre sí formando arcos digitales. Estos arcos son los arcos digitales, los cuales dan origen a 3 o 5 venas metacarpianas dorsales. Mucho ojo, estas venas metacarpianas dorsales se comunican entre sí de forma aleatoria, pero lo importante es que esta forma en el dorso de la mano, en este arco de acá, lo que forman es la red venosa dorsal de la mano. Luego, entre estas venas metacarpianas existen dos que son importantes mencionar. La primera es la que va desde el pulgar y es conocida como vena cefálica del pulgar. Esta vena asciende, se une con el extremo lateral de la red venosa dorsal de la mano, cruza la tabaquera anatómica y finalmente forma a nivel del antebrazo a la vena cefálica del antebrazo. La otra vena que es importante mencionar es la vena del quinto dedo o vena metacarpiana del meñique. Esta vena es la que sigue al quinto metacarpiano, se une con el borde o extremo medial de la red venosa dorsal de la mano y finalmente, producto de esta unión, pues forman a la vena basílica del antebrazo. Aparte de esto sucede en lo que es el dorso de la mano. Ya en lo que es la palma de la mano, la historia es un poco diferente. Como pueden observar, en la palma son más escasas, menos numerosas, un poco más finas o menos desarrolladas. Sin embargo, a nivel de la palma de la mano, todas estas venas confluyen y de manera inconstante forman a nivel de la parte media del antebrazo una vena conocida como la vena mediana del antebrazo. De esta manera, nosotros podemos decir que dependiendo del caso, a nivel del antebrazo vamos a tener lo que son de 2 a 3 troncos venosos principales, los cuales serían la vena cefálica del antebrazo, también antes conocida como vena radial superficial. La otra es la vena basílica del antebrazo, que antes era conocida como vena cubital superficial, y de forma inconstante la vena mediana. No olvidemos que la vena cefálica es lateral y la vena basílica es medial. Bueno, ahora subiremos a lo que es a la parte del antebrazo, teniendo siempre en cuenta que llevamos como venas principales la vena cefálica, basílica y mediana. Anteriormente les dije que les iba a explicar un esquema. Empezaré a explicarles lo que es el esquema clásico, el que se usa para representar en ilustraciones más que todo, y va de la siguiente manera. Bueno, en el esquema clásico, nuestra vena mediana del antebrazo, a la altura de la flexura del codo, recibe lo que es una comunicación muy importante, la cual conocemos como vena perforante del codo o vena comunicante del codo. Y esta es la que permite la comunicación entre la circulación superficial y la circulación profunda. Luego, pues a nivel de la fosa cubital, nuestra vena mediana del codo se bifurca en una vena mediana cefálica y una mediana basílica, es decir, se forma como en forma de una Y. Luego, por el lado lateral del antebrazo llega la vena cefálica y esta, al unirse con la vena mediana cefálica, forma lo que es la vena cefálica del brazo. Esto se repite con lo que es la vena basílica. Esta, al unirse con la vena mediana basílica, forma la vena basílica del brazo. Esto que les acabo de explicar corresponde al esquema clásico de organización de las venas superficiales a nivel de la fosa cubital, la cual se le denomina la M venosa. Sin embargo, he de aclarar de que este esquema
no es correcto, porque la mayoría no tiene lo que es la vena mediana. Es decir, no forma la M, no empieza desde la vena mediana. Ahora les voy a explicar el siguiente esquema, el cual está más apegado a lo que es lo que tenemos realmente en nuestro antebrazo. Entonces, lo que generalmente sucede es que la vena mediana del antebrazo no exista, o sea, un afluente de lo que es la vena cefálica y vena basílica. Entonces, el esquema que se da realmente es el siguiente. Tenemos la vena cefálica y basílica. Vemos que la vena cefálica del antebrazo, cerca de la fosa cubital, se bifurca. En este caso, esta vena voluminosa que vemos aquí se le conoce como la vena mediana del codo. Esta vena recibe durante su trayecto hacia medial a la vena perforante o comunicante del codo, y además puede recibir a lo que es la vena mediana del antebrazo. Lo importante acá es que la vena mediana del codo se une con la vena basílica del antebrazo y forma la vena basílica del brazo, mientras que la otra rama de bifurcación de la vena cefálica del antebrazo se continúa hacia arriba y recibe el nombre de vena cefálica del brazo. De esta manera, lo que nosotros en realidad tenemos en la fosa cubital no es una M, sino más bien una N venosa. Ya dejando esto en claro, y creo yo que es lo más importante, continúo hacia el brazo, donde ya solo encontramos la vena cefálica, que es lateral, y la basílica, que es medial. La vena cefálica del brazo tiene un calibre de 4 a 6 milímetros. Asciende en el brazo siguiendo el borde lateral del bíceps braquial y más arriba se aloja en lo que es el surco del pectoral, en compañía a esta altura de los ramos acromiales de la arteria toracocromial. Luego de eso se hace profunda, es decir, se profundiza. ¿Cómo lo hace? Pues perforando esta membrana de aquí, que se conoce como la membrana costocorocoide, que es una de las estructuras que forma parte de lo que es el complejo de la fascia clavipectoral. Es decir, que la membrana costocorocoide está contenida en lo que es la fascia clavipectoral. Esa perforación en la membrana costocorocoide, justo cuando la perfora, describe lo que es un pequeño callado, el cual es conocido como arco de la vena cefálica, y finalmente desemboca en lo que es la vena axilar. En resumen, lo más importante de lo que les acabo de decir es que la vena cefálica del brazo sigue el borde lateral del bíceps braquial, se aloja en el surco del pectoral y perfora lo que es la membrana costocorocoide y desemboca en lo que es la vena axilar. Ya para concluir, solo queda explicar la vena basílica del brazo. Esta es un poco más voluminosa de lo que es la vena cefálica, tiene aproximadamente de 8 a 6 milímetros de calibre. Asciende siguiendo el borde medial del brazo y más o menos a la altura del tercio medio de nuestro mismo brazo perfora lo que es la fascia braquial. En este mismo punto se encuentra perforando el nervio cutáneo antebraquial medial. Aquí lo podemos observar. La vena basílica está entrando al compartimiento intrabraquial, por así decirlo, mientras que el nervio cutáneo antebraquial medial se encuentra saliendo. Luego, lo importante ya de esto que les acabo de mencionar es que nuestra vena basílica, una vez que ha perforado la fascia braquial, casi que acompaña a la arteria humeral hasta desembocar finalmente en la vena axilar junto a las venas braquiales o venas humerales. Ya con esto finalizo mi participación. Continuará lo que mi compañero Ricardo con lo que son las explicaciones de algunas patologías de lo que son el brazo y el codo. Ya para finalizar la exposición me toca hablar sobre las patologías del brazo y el codo. Epicondilitis o codo de tenista. Esta es una lesión que se provoca
por la realización de movimientos repetitivos. Se le llama codo de tenista, pero no es exclusiva de este deporte. La práctica de otros deportes o de actividades que involucren movimientos como la extensión de la muñeca o el giro del antebrazo son los que pueden provocar esta lesión. Es más preciso un dolor en la cara externa del codo, no muy intenso, pero que también nos puede provocar dificultades para abrir un grifo o incluso servir agua de una jarra. Mucho menos frecuente que la epicondilitis es la epitrocleitis, que se trata de un dolor en la cara interna del codo debido a la inflamación y posterior degeneración de la región musculotendinosa de la articulación del codo. Ese dolor puede extenderse hasta el antebrazo y resulta muy dolorosa. La epitrocleitis puede aparecer en deportistas o trabajadores que realizan movimientos de mano y muñeca y antebrazo de forma constante, y es en igual medida para una lesión que se provoca en hombres como mujeres. Bursitis. En todas las articulaciones hay bolsas que contienen líquido y que funcionan como amortiguadores de golpes o fricciones entre los huesos y tendones. Cuando la bursa del codo se inflama, se llena de líquido y duele. Se produce lo que conocemos como bursitis de codo. Un golpe, el apoyo continuo sobre codos, una infección, la artritis reumatoide o la gota pueden ser los culpables de provocar esta patología, cuyos síntomas pueden ser el dolor y la sensibilidad de la articulación, la inflamación de la zona posterior del codo y la dificultad para moverlo e incluso la aparición de fiebre. La artrosis es una enfermedad degenerativa que con el paso del tiempo y los movimientos repetitivos provoca que se desgaste el cartílago que sirve de almohadilla entre los huesos. Este desgaste puede manifestarse con síntomas como el dolor, la inflamación, el hormigueo, la dificultad para doblar el codo y la deformidad en la articulación. Esta patología, aunque es más frecuente en los hombres y las mujeres, y posiblemente aparezca en personas jóvenes, es más probable y más frecuente, por así decirlo, en adultos mayores de 45 años. Esguinces. Los ligamentos sabemos que están formados por fibras fuertes y flexibles que rodean la articulación y sujetan el hueso. Si estos ligamentos del codo se estiran o desgarran por torcedura, una caída o un golpe, la articulación pierde su estabilidad y se produce lo que llamamos esguince de codo. Existen 3 grados de esguince. En el primer grado los ligamentos se estiran mucho pero no pueden romperse. En el segundo grado se rompen parcialmente y la inestabilidad es moderada. En el tercer grado, un esguince, el ligamento se rompe por completo y provoca una inestabilidad completa. El húmero, el radio y el cúbito son los nombres de los 3 huesos que forman la articulación del codo. La fractura de codo se provoca cuando uno o varios de ellos se rompen. Generalmente son caídas, prácticas, accidentes, golpes muy fuertes, en los que ocasionan este tipo de fracturas, aunque hay enfermedades que como la osteoporosis también pueden provocar estas lesiones. Al estar formados por 3 huesos, la fractura pueden ser de muchos tipos y cada una de ellas necesitaría de un tratamiento diferente.
Todas ocasionan un dolor horrible. Me he fisurado, no es lo mismo que una fractura, pero siempre se me ha roto el dedo. Y es horrible. Cuando pasa eso, más cuando se tiene que estar esperando. Y provoca el dolor, inflamación, derrames, pérdida de fuerza, dificultad o incapacidad para mover la articulación. ¿Y cómo podría representar la fractura de un hueso? Fácilmente, con un lápiz. Supongamos que esto es el húmero y está conectado y un accidente, un golpe fuerte y ¡pam! Se rompió. Y ya no. Ese tipo de fractura es de las no comunicadas de regla. Quisiera hacer una aclaración de la parte anterior. De la fractura que estaba hablando es una fractura en general, tanto del brazo, o sea, sobre todo del brazo, ya que cuando hablamos de una fractura del codo se puede dar como por ejemplo en el cóndilo lateral o el epicóndilo medial. Luxaciones. Cuando el húmero se desencaja del cúbito del radio es cuando decimos que se ha producido una luxación de codo. Es muy frecuente que la causa de esta lesión sean los golpes sufridos durante la práctica deportiva, gimnasia, patinaje, judo, ciclismo, etc. Ya que las caídas con el codo extendido, bien sobre la mano o de espaldas, pueden provocar una luxación. Por este motivo es una patología habitual en adolescentes y adultos jóvenes. Por otro lado, las personas con hiperlaxitud u otras patologías de los tejidos pueden resultar más propensas a ellas. Voy a poner una imagen más o menos por acá que me cubra la cara, de una radiografía de una luxación de codo. Reumatismo. Haciendo una definición simple, genéricamente se denomina reumatismo a los procesos que cursan con dolor y deformidad en el sistema musculoesquelético. No está claro cuál es la causa de la aparición de la artritis reumatoide, pero se cree que puede tener un origen genético y suele afectar en mayor medida a las mujeres que los hombres. Tendinitis del bíceps braquial. El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial está envuelto por una vaina sinovial. Se mueve hacia adelante, hacia atrás, en el surco intertubercular del húmero. El desgaste y la rotura de este mecanismo puede causar dolor en el hombro. Generalmente la inflamación del tendón es el resultado de microtraumatismos repetitivos en deportes que implican lanzamientos y el uso de raquetas. El surco intertubercular apretado, estrecho y o rugoso puede irritar e inflamar el tendón, produciendo sensibilidad y crepitación, que espero que se pueda oír. La crepitación es un crujido, no sé si sinónimo, es un crujido como el que acabo de hacer con las manos. No tengo tendinitis, pero más o menos así se escucharía. Desplazamiento del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial puede situarse fuera del surco intertubercular del húmero, parcial o totalmente. Es una situación dolorosa que puede darse en personas jóvenes durante la separación traumática de la epífisis proximal del húmero. Esta lesión también puede producirse en personas de más edad con antecedentes de tendinitis del bíceps. Normalmente la lesión se percibe con una sensación de salto o de tensión durante la rotación del brazo, y
a comparación de la próxima patología que veremos, esta es menos dañina o no. Podría ser un poco más simple debido a que solo es el desplazamiento de un tendón. Es básicamente una luxación. Y la siguiente sí ya cuesta más poder mejorarla o, como quien diría, sanar. Ruptura del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Esta es más compleja que el desplazamiento debido a que aquí hay una ruptura. Que suele producirse por el desgaste de un tendón inflamado cuando se mueve hacia atrás o hacia adelante en el surco intertubercular del húmero. Habitualmente esta lesión afecta a personas mayores de 35 años, así que ojo. En general, el tendón es arrancado de su inserción en el tubérculo supraglenoideo del escápulo. La rotura suele ser algo imprevisto y está asociada con un chasquido. O sea, cuando pasa eso se escucha, no así, pero se escucha y se siente porque duele. El cómo se ve esta lesión por fuera es bastante raro porque es una pelota, algo así, debido a que el músculo, bueno, el tendón, se rompe y deja y el bíceps lo trae hasta abajo y solo se ve esto, más o menos. No hay una forma exacta de representarla, aparte de dejar una imagen, y seguiré con la siguiente patología. La lesión del nervio musculocutáneo es una lesión muy rara. Únicamente se da, bueno, es rara debido a el área en donde se encuentra el nervio, que es en la axila, más o menos. Y normalmente se da por ataques, o sea, es generada por algún tipo de arma. Y lo que provoca es una parálisis coracobraquial del bíceps braquial. Y como dije, es rara, simplemente es causada por algún arma. Y la flexión en la articulación del hombro puede debilitarse debido a la lesión y afecta la cabeza larga del bíceps braquial y coracobraquial, como anteriormente se había dicho. Lesión del nervio radial en el brazo. La lesión del nervio radial superior es al origen de sus ramos. Para el tríceps braquial provoca la parálisis del tríceps braquial, el braquiorradial, el supinador y los músculos extensores del carpo y los dedos. En las áreas de piel inervadas para este nervio se produce una pérdida de sensibilidad. En lo que es el tríceps no lo paraliza, simplemente lo debilita. Es debido a que solo está afectada la cabeza medial, pero sin embargo los músculos del comportamiento posterior del antebrazo inervados por los ramos más distales del nervio radial están paralizados. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver un video larguísimo sobre el brazo y codo. Somos el grupo número 2 y les agradecemos su paciencia por habernos esperado y les deseamos felices tardes o noches. Cuídense.